Pues bueno, bienvenidos a otro conversatorio más de nuestro primer Festival Nacional de la Café Teatería 2021. Tenemos el agrado de saludar a un gran amigo, maestro, compañero, actor, que se llama Esteban Montes. Esteban, bienvenido y muchas gracias por aceptar platicar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, pues un placer siempre poder pues conversar. Sí. Bien, Esteban, pues el tema de la conversación es formación artística en las escuelas de teatro y en los espacios independientes. Una de las cosas también por las que Se me congeló Isaac, no sé Sí, si... me fui. Ya regresé. Este, Sobre todo lo interesante, una cosa interesante que me gustaría que nos platicaras y aparte que nos hablaras desde tu propia experiencia, es que tú eres egresado de la Facultad de Filosofía y Letras y eres egresado del Centro Universitario de Teatro, que para empezar son dos escuelas que son bastante diferentes en los métodos, en las formas, en la estructura. Entonces, era una de las cosas por las que me parecía atractivo que tú fueras una de las personas que hablara precisamente de este tema. Amén de que también hacer esta comparación de cómo están funcionando las formas dentro de la formación artística en las escuelas de teatro y cómo de alguna manera los espacios independientes llevan también esta responsabilidad de formación también con las nuevas generaciones. ¿Qué tanto hay de diferencia desde lo institucional y qué tanto esta libertad que dan los espacios independientes y las compañías independientes de formar nuevos actores, nuevos, me gusta decirlo, aspirantes artistas, porque creo que nunca acabamos de formarnos en ese sentido, pero me parece muy interesante que nos compartas esos puntos. Para empezar, y como te lo había comentado antes de que empezara la transmisión, me gustaría primero preguntarte antes que nada y hablar un poco de ti, Esteban. ¿Cómo fue que llegaste tú al teatro? ¿Cuál fue tu primer acercamiento, tu primera inquietud? ¿Qué fue lo que te hizo acercarte al teatro? Bueno, pues es una larga historia, es una cuestión curiosa. En principio fue, pues por la inquietud de mis padres, fue muy curioso, ¿no? Es una cosa extraña en realidad, porque mi madre, bueno, nos llevaba a talleres desde que éramos niños, se le interesaba mucho. Y entonces, entre uno de los muchos talleres, en esa época, cuando yo era niño, hace muchos años, este, había unos talleres para niños que daba el IMBA en la escuela de teatro, en las mismas instalaciones de la escuela de teatro que estaba en esa época atrás del Auditorio Nacional. Y entonces ahí tomé un taller que no me gustó nada. Es decir, el taller sí me gustó, pero finalmente quería montar una obra que a todo el grupo les parecía muy chocante, a nadie le gustaba, entonces finalmente hubo ahí una protesta y nadie le hizo, no le hicimos finalmente, de los alumnos. Y por otro lado, pues mi madre tenía una actividad política muy importante en esa época, entonces estaba en un grupo semiclandestino de izquierda, y entre las Ok. actividades el grupo semiclandestino de izquierda tenía una obra, un grupo de teatro que quería hacer un tipo de teatro como pretendidamente brechtiano, revolucionario y así, y entonces, que se llamaba Los Supermachos, y entonces tomaban las historias de los supermachos de Rius y las hacían teatro, ¿no? Y entonces, esa fue realmente mi primera experiencia teatral propiamente dicha. Y fue una locura porque básicamente fuimos pues en una protesta que hubo pues, de los maestros en Oaxaca, y llegamos a Oaxaca sí, y nos fuimos en un guajolojet, literalmente en un camión así, guajolotero lleno de guajolotes y animales y personas. Es una cosa, una experiencia realmente para mí muy radical en ese momento porque tenía como 7 años. Entonces fue así de, llegamos a Oaxaca, así no dormimos, o sea, íbamos de pie, o sea, finalmente la gente se compadeció de nosotros, y nos dejó que nos acostáramos donde se pudiera, encima algunas cosas que no se rompían ni nada, ya nos acostamos ya a dormir en el viaje, y llegamos allá, y no pudimos presentar la obra porque
el ejército entró a reprimir. Entonces, justo antes de que entrara el ejército, dijeron, no, llévense a los niños, no se pueden quedar aquí, es decir, aquí ya va a haber, o sea, aquí va a correr sangre, ¿no? Entonces todo el terror así de, ¿qué? Entonces nos regresaron otra vez, sin presentar nada, y bueno, pues el viaje fue toda una experiencia. O sea, finalmente no actué, pero bueno, eso. Y bueno, por otro lado, en la escuela, en la primera donde yo iba, mi primera obra, curiosamente, la que sí finalmente estrené fue una versión para niños muy recortada de Don Juan Tenorio, y entonces yo era Shuti. No me acuerdo si me aprendí un texto o no, o sea, yo no me acuerdo de nada, solo recuerdo que la presentamos y ya, punto. Esos fueron como los antecedentes, y ya después, pues yo estuve aparte de todo como por esta inclinación que mis padres, bueno, los dos, mi padre y mi madre tenían, nos metieron en realidad, después de la primaria, se descubrieron los CEDARTs famosos de Limba, y yo pues entré al CEDART. Y ahí en realidad, pues yo no sabía a qué área me iba a dedicar. Me gustaba mucho escribir desde niño. Y entonces, un día hubo un taller de una clase, un concurso de escritura, y yo escribí un cuento y me gané así de que, ay, te vas a llevar tu paquete de 3 libros. Ya me dio mis libros, pero me di cuenta que en realidad, ese fue el momento en que tomé la decisión, digamos, me di cuenta que en realidad me parecía tremendamente solitario el trabajo del escritor. Y yo dije, no, pues está más padre escribir teatro, porque entonces ves cómo reacciona el público con lo que escribiste, y pues la gente lo ve, y entonces dije, bueno, pues me gusta, creo que me gusta más esto. Y ahí fue donde empecé, ya finalmente me decidí en la especialidad que tenía en ese momento de teatro, en el bachillerato, porque esto fue en la primaria, en la secundaria. Ahí todavía había secundaria, creo que todavía sigue la secundaria de Diego Rivera. Cuando pasé a la prepa, entré a la prepa, a la UNAM, entré a la prepa 6 famosa, que era dificilísimo entrar según esto y todo, pero cuando llegué, pues básicamente la primera clase era matemáticas, que era terrorífica para mí, y el grupo era de 120 personas y el salón era para 80, entonces el 30% estábamos afuera así viendo las ventanas del salón, y el maestro ya dejó tarea, y no me enteré ni de qué tarea dejó, o sea, no pude escuchar, o sea, por más que me asomaba, no entendí nada de lo que dijo. Y yo dije, no, pues esto es estúpido, o sea, no voy a sobrevivir así, ¿no? Es inútil. Me regresé al CEDART con todos mis honores, y acabé la prepa en el CEDART. Y después ya volví a hacer examen a la UNAM para entrar a Filosofía y Letras. Hay una cosa ahí, antes de que entres de lleno ahí al tema de la facultad. Obviamente a ti te tocó una facultad totalmente distinta a la que funciona ahora, por los maestros, por la época, por las corrientes artísticas que había en su momento. Y también creo que tienes o sea, una percepción bueno, es, tienes la experiencia de haber transitado en esa época por esa facultad, y cómo fue tu percepción ahora a la distancia de esa misma facultad a los años que hay de diferencia. Bueno, en la facultad pues sí tiene una peculiaridad, que es, pues la facultad tiene un carácter muy curioso, muy peculiar, ¿no? La primera cosa que tiene es este sistema cuasi, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero es cuasi, hágalo usted mismo. Que es una cuestión como de, pues, si no te gusta, cámbiate de maestro, cuando puedas la acabas, ¿no? Entonces, casi es como un sistema semiescolar, o sea, es muy extraño porque sí tienes que cursar las materias y todo, pero hay un punto en que no está el rigor del CUT o de la ENAT, ¿no? Donde no puedes pasar, o sea, no puedes avanzar si no acabas las materias, sino que si quieres quedar debiéndola el primer año, actuación 1, la puedes seguir debiendo durante toda la carrera y no pasa nada, ¿no? En ese momento no pasaba nada. Ahorita creo que ya hay una seriación un poco más rigurosa, pero en ese momento de verdad era así, pues vaya llevando como quieras, ¿no? Y había un punto en el que ya ni siquiera tenía, o sea, por reglamento inclusive, hay un punto en que ya ni siquiera tienes que cursar la materia, sino que la tienes que meter ya cuando pasa mucho tiempo, o has probado 3 veces la materia y la has reprobado 3 veces, que a mí me pasó con alguna. Pues básicamente la siguiente, la opción es solo meter en extraordinario, ¿no? No tienes más opción, lo cual en realidad se volvía muy cómodo en ciertos casos. Ahora, ahí, porque yo recuerdo que precisamente de generaciones contemporáneas tuyas,
salió mucha gente muy interesante, buenos actores, directores, dramaturgos. Sí, A qué le atribuirías ese fenómeno contrastante con lo que platicas? sí, ahora, esa era la condición académica de la escuela, ¿no? Ajá. Es la condición, pero eso daba también una cuestión de una multiplicidad de personalidades que había ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, la gente que entraba en la facultad en esa época era gente con unas claridades que ahorita ya no, difícilmente veo, ¿no? Es decir, había gente con mucha vocación, ya muy definida, ¿no? Muy definida. Este, que ya hacían teatro inclusive desde antes, ¿no? Entonces, más bien llegaban como a pulir lo que ya sabían hacer y lo cambiaban, evidentemente, porque que lo hicieran no quiere decir que lo hicieran bien, necesariamente, eh, evidentemente, pero sí había una postura, digamos, no alcanzaría a decir si es estética propiamente dicho, pero sí una voluntad de querer hacer las cosas, ¿no? Eh, y mi generación específicamente, en la que yo entré, pues sí era una generación muy activa, muy, ¿no? O sea, durante toda la carrera ya estaban haciendo teatro, no toda la generación, evidentemente, como suele pasar, pero sí mucha gente de la generación, ¿no? Es decir, de mi generación, bueno, de la generación con la que yo entré, no acabo de decir mi generación porque en realidad yo hice muchas cosas, aparte de que entré a la facultad, yo hice examen al CUT, a la facultad, a todos lados. No me quedé en el CUT, me quedé en la facultad, y al mismo tiempo que entré a la facultad, yo decidí irme a una escuela que estaba en ese momento, que se llamaba Núcleo de Estudios Teatrales. Y entonces, porque yo dije, yo quiero estar con Julio Castillo, o sea, pues estaban en esta escuela, estaban Julio Castillo, Héctor Mendoza, Luis de Tavira, o sea, todas las vacas sagradas del teatro en México estaban ahí dando, Héctor Mendoza, ¿no? Uh-huh. No voy a decir mucho más, bueno, lo único que es que no me tocó ninguno de ellos, me tocó otro maestro, que no pienso decir su nombre, me tocó otro maestro, y bueno, pues en realidad no fue lo más exitoso y más maravilloso que pude haber tenido, ¿verdad? Pero fue una experiencia, eso sí, sin duda fue una gran experiencia, sobre todo a mis 18 años, yo era ¿no? Un imbécil, ¿no? Entonces realmente yo regresé a la facultad después de haber acabado 3 años en esa escuela. Pero cuando yo regresé, yo tenía conocidos, o sea, gente que entró conmigo, o sea, algunos conocidos del CEDART entraron a la facultad, específicamente Rocío Belmont, que nos conocemos desde la secundaria. Entonces Rocío Belmont, platicaba mucho con ella y me decía, no, mira, ven a tomar la clase. De hecho, ella fue la que me recomendó, porque me veía así en crisis absoluta, porque con ese maestro que no diría su nombre, yo entré en unas crisis brutales, ¿no? Así de, porque realmente lo triste es que no aprendí realmente nada. Decía cosas muy interesantes, pero nunca entendí por qué las decía. Ya después, cuando tuve clase con Héctor Mendoza, entendí que este hombre repetía mal lo que Mendoza decía, pero no lo entendía él mismo. Entonces, hay un punto en el que yo pensaba que yo era imbécil porque no entendía lo que él estaba diciendo, y que seguramente era por eso. Y después me di cuenta que en realidad él no entendía lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, no había congruencia entre lo que hacía y lo que decía, y no era yo el que estaba loco, sino que él, pues, era muy mal maestro, básicamente. Sí. Pero bueno, lo que pasó con esa generación, pues estaba Carlos Corona, Gabriel Figueroa, Sandra Muñoz, Carmina Arcos, o sea, un grupo de gente que era realmente muy activa y que estaba haciendo Juan Ramón Góngora, tu querido amigo Bernardo Bernardo Galindo. Galindo, esa es mi generación oficial, digámoslo así. Y pues todos ellos eran gente muy activa, muy comprometida, que estaban haciendo teatro desde siempre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y lo hacían nada más a contracorriente a veces, ¿no? O sea, y lo que era muy bonito es que había esta como postura, digo, insisto, esta voluntad, no sé si postura estética, porque no era que ya tuvieran algo tan armado, pero sí esta necesidad de querer expresar algo y una especie de urgencia por hacerlo, ¿no? Es decir, había una cosa de, ya, hagamos. Y lo empezaron a hacer desde muy jóvenes, ¿no? Desde entonces. Recuerdo el grupo Bochinche, Cornisa 20, en fin, una serie de grupos que surgieron porque se conocieron allí y muy rápidamente, el segundo año ya estaban haciendo su grupo, ¿no? Ese es como el grupo con el que yo entré, la generación con la que yo entré, pero con ellos casi no conviví, curiosamente, más que en la clase con Héctor Mendoza. Yo regresé a la facultad
a la clase con Héctor Mendoza, a tomar, y con ese grupo. Y la clase, bueno, pues una cosa maravillosa para mí. O sea, sí, es fuerte, fue muy interesante. Me dejó más dudas que respuestas, pero justamente lo bonito de eso fue que me dejó las dudas correctas, por decirlo de alguna manera. Y me planteó muchas cosas. Entonces, en ese sentido, sí, la primera gran diferencia era eso, que había una serie de gente con una claridad muy grande en relación a lo que quería hacer. Iban porque querían ser gente de teatro. Mal, bien, como fuera, pero querían hacerlo. Y en ese sentido, la facultad en ese momento funcionaba muy bien porque no te daba nada. No te daba muy poco, te daba un espacio cuando mucho, ¿no? Entonces todo el mundo tenía que aprender a hacer las cosas solo como pudiera, ¿no? O sea, lo que se volvió muy interesante, no toda la gente de la facultad es así, ni en ese momento, ¿no? Pero esta ala de la facultad de gente que estaba trabajando, lo que tenían era esta cuestión de, pues si no me lo dan, yo lo hago, me explico, es decir, no voy a esperar a que alguien me vaya a dar las cosas para hacerlo. Y eso era maravilloso de ver, ¿no? Es decir, yo digo, insisto, yo no conviví tanto con ellos de una manera tan cercana, yo no participé en sus grupos, no, nada, porque insisto, yo estaba en el net mientras ellos estaban haciendo todo eso, platicaba con algunos de ellos, pero sí los veía hacer, ¿no? Y era una cosa de guau, ¿no? O sea, maravilloso, ¿no? Y ese impulso se ha perdido muchísimo, ¿no? En los jóvenes. Ahora, ahora sí que yendo al siguiente paso, Esteban, y nuevamente como centrándonos en esta plática sobre la formación, Sí. ¿con qué te encontraste, digamos, en este siguiente paso que fue tu llegada al CUT en cuestión de formación y en cuestión, digamos, de estructura de escuela? Bueno, digamos, mi experiencia realmente, bueno, en fin. La cuestión fue que yo en la facultad tuve la clase con Héctor Mendoza y alguna clase más que me ayudó. No tuve ni siquiera la clase con Fernando, en ese momento la tuve después porque se había ido a España. De hecho, yo regresé a la facultad porque me recomendaron la clase. Rocío me dijo: tienes que tomar la clase de Fernando Martínez Monroy, tienes que tomar la clase de Fernando Martínez. Y Fernando Martínez Monroy se había ido a España. Entonces, pues ya no pude tomar la clase de Fernando Martínez Monroy en ese momento, la tomé después. Después de que tomé la clase con Fernando Martínez Monroy en la facultad, me di cuenta que me faltaba muchísima experiencia y muchísima formación actoral propiamente dicha, por más que había tomado la clase con Mendoza. Entonces fue que decidí a los 33 años hacer el examen al CUT, lo cual fue una locura. Pero fue una experiencia para mí muy reveladora y muy interesante, ¿no? En términos de formación, lo que yo veo, lo que yo veía bueno, lo que yo viví, bueno, vivimos juntos ahí, pero que yo viéndolo en retrospectiva y de manera crítica, vamos a decirlo así, lo que era muy interesante eran dos líneas diferentes. La primera, bueno, la manera estructurada que tenía el CUT en ese momento, me encantaba esta cuestión de que los maestros se reunieran y dijeran: a este grupo le falta esto, pongámosle la clase. Bueno, eso me parecía absolutamente maravilloso, ¿no? Me parecía que era maravilloso, ¿no? Había unas clases que a mí la verdad no me gustaron, pero pues eso era más bien mi problema, ¿no? Es decir, más allá de... pero esta posibilidad y esta ductibilidad estructural en relación a la necesidad del grupo me parecía absolutamente maravillosa del grupo, ¿no? Esa parte me parecía maravillosa. Por otro lado, la dificultad del grupo, ¿no? Que tú conoces muy bien, que para mí fue muy formativa, ¿no? Porque básicamente el asunto de aprender a convivir con gente tan diferente a uno, con gente tan difícil, o con quien yo chocaba de una manera brutal y que además no podía chocar tampoco, no me podía dar el lujo de chocar y ya, ¿no? Porque además yo quería seguir ahí y yo estaba aprendiendo. Me formó a mí de una manera radical, ¿no? Es decir, esta posibilidad de aprender a convivir con gente con la que de verdad no comulgas, no entiendes, no tienes absolutamente inclusive ningún interés vital en común, más que hacer teatro. En un momento determinado,
creo que fue un gran logro, ¿no? Y que, bueno, los maestros se dedicaron a señalar, muchos de ellos, si lo recordarás, se dedicaron a señalarlos desde el primer semestre, son un pésimo grupo, todas estas cosas que nos decían, pero que finalmente creo que logramos más o menos lograr subsanar. Entonces, esta parte de un tipo de encuentro, que no es una cuestión curricular, es una necesidad del encuentro de las personas, ¿no? Pero para mí esa parte resultó tremendamente formativa, ¿no? Aparte de toda la cuestión curricular de la escuela. Que logré sobrevivir hasta que ya no lo logré, ¿no? Bueno, y bueno, y no fue por cosa del grupo, sino ya fue por el examen y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, no ayudó mucho esa cuestión, no hablaremos más de eso. Pero bueno, básicamente, yo creo que eso era una gran diferencia radical, ¿no? Es decir, y quiero irme por esa línea, ¿no? El asunto de un tipo de formación que el CUT tenía con una visión de una serie de maestros que estaban poniendo su experiencia escénica real al servicio de la formación de un grupo, de acuerdo con las características de ese grupo, eso me parece único, me parece maravilloso, me parece que eso tendría que ser la formación realmente. Digo, había sus inconsistencias, siempre habrá problemas, ¿no? Pero con todas sus inconsistencias y con todas las posibles injusticias que eso puede llegar a provocar en un momento determinado, ¿no? Me parece que eso era lo que era idóneo, ideal en el CUT, ¿no? Digo, yo entré pues porque yo veía el rigor que tenían los alumnos del CUT, que yo sentía que tenían mucho más rigor viendo en un cierto sentido a los de la ENAT, y por otro lado porque yo ya daba clase en la ENAT, entonces básicamente era imposible que yo entrara a tomar clase en la ENAT siendo maestro de la ENAT, entonces, pero aún así yo sí veía el rigor de los compañeros del CUT, ¿no? Porque conocía a varios por una serie de cuestiones de API. Entonces, bueno, por eso decidí entrar y creo que ese elemento que era fundamental, pues fue lo que se perdió definitivamente para siempre jamás con la institucionalización. Y eso es ahora el siguiente tema que me parece terrible, ¿no? El asunto de esta crisis que estamos viviendo brutal, ¿no? En el momento en el que la educación en el mundo, no solo en México, un hombre muy sabio así de estos que aparecen de repente, que puede parecer como New Age y lo que sea, pero lo que dice me parecía muy interesante. Decía, el problema en este momento es que la educación en el mundo está hecha para el trabajo. La gente es educada para trabajar, no está educada para vivir. Y sí me parece que es real, o sea, que sí es un hecho real, ¿no? Y ya el colmo, aparte de esto, es toda esta tendencia ideológica que ha ido permeando toda la educación y que ha llegado a su crisis. El problema realmente es que ahorita ya llegó a su crisis en Europa y en Europa ya le echaron para atrás. Entonces, en Francia, todo el modelo educativo de las competencias y todas estas cosas, no voy a decir una mala palabra, pero todas estas cosas que están de moda aquí en México, en Francia ya se dieron cuenta que ese modelo educativo es un fracaso y regresaron al modelo anterior. La primera gran diferencia es que el plan que yo tuve en la facultad era muy malo, pero no era estúpido. Tenía problemas, me explico, tenía defectos, pero no era estúpido. Y el Pero plan, tenía sentido. pero tenía sentido, es decir, tenía deficiencias, claro que sí, pero tenía un sentido. Y ahorita los planes que tienen están pensados de acuerdo con una idea ideológica muy, muy cerrada y muy escasa, ¿no? Muy pobre, de una pobreza y y sobre todo de una carencia brutal de perspectiva artística. Ese era un poco hacia donde quería ir, preguntándote sobre tu experiencia como alumno dentro de estas dos escuelas, porque ahora lo que quería preguntarte es, después de haber sido alumno de la facultad y ser alumno del CUT, ¿cómo fue para ti, sobre todo? Sería una plática muy larga, pero centrándonos en las nuevas generaciones, ¿cómo has vivido tú pues esta vuelta de tuerca, después de ser tú el alumno, después de estar tú preocupándote por formarte, cómo ha sido tu experiencia como maestro, tanto en la Escuela Nacional de Arte Teatral
como también ahí en el espacio de Apeiron, que también es como, primero la cuestión institucional con las nuevas generaciones, pero también se lleva de una manera muy distinta con un modelo educativo cerrado, como es el que dices que tienen y que ahorita puedes platicarnos un poco más, y qué labor hacen desde lo independiente, precisamente para evitar estas cuestiones institucionales tan cerradas. Entonces, en ese sentido, tú como maestro, ¿cómo has vivido esto que platicas? Bueno, la cuestión de la docencia, yo creo básicamente que sí es una vocación también. Esa es la primera cuestión, ¿no? Es un problema, también ese es un problema real, ¿no? Porque muchas escuelas están llenas de, bueno, no llenas, pero sí hay muchos maestros en muchas escuelas que pues básicamente son un burócrata que va a cumplir con lo que tiene que hacer y se va, ¿no? En todas, ¿no? Es en todas, así, sí, no puedo decir que se salven, ¿no? En la facultad, por supuesto, en el CUT también hay algunos, había algunos, y en la ENAT igual, ¿no? Entonces, bueno, la primera cuestión es esa. Entonces, la primera cosa que te diría en ese sentido es, para mí la cuestión de ser maestro y de ser actor ha sido una cuestión que está esencialmente vinculada. Mm, Yo no podría pensarme como actor sin la docencia, porque básicamente muchas de las cosas que entiendo en la docencia me permiten actuar, me permite poner en duda mi trabajo como actor, lo problematizan y muchas de las cosas que las conclusiones a las que llego como actor, se convierten en material para mis clases, ¿no? Entonces es un camino de ida y vuelta. Para mí eso es una cosa, no se puede separar para mí, ¿no? En mi experiencia. Esa es la primera cuestión. Lo siguiente, pues sí, ha sido esta tendencia, ¿no? La primera cosa, hablar de esta tendencia primero política, de estos planes de estudio sesgados, de este abandono del Estado abierto y descaradamente con respecto a la educación, ¿no? Y sobre todo la educación artística, porque sí se nota evidentemente un abandono brutal, este, y eso se nota en la falta de dirección. Toda esta crisis que estamos viendo en la ENAD, pues básicamente viene de una pésima, yo lo voy a decir, ni modo, pero eso es lo que pienso, pero de una pésima coordinación institucional, es decir, hay un abandono total donde están esclerotizados, así completamente así, en sus formatos, ¿no? En una especie, y ya no hay inteligencia, me explico, ya no hay alguien que esté pensando en qué está pasando y tomando decisiones, sino hay una actitud formalista de, yo cumplí entregándole esto a ti, pues yo cumplí con el formato 428 que dice que hay que hacer esto. No entiendo por qué, qué es lo que está, en lugar de ponerse a ver qué está pasando, ¿no? Eso es una cuestión que está pasando en todas las instituciones, ¿no? Es decir, y también lo voy a decir, me van a, pero básicamente me parece que la pedagogía ha hecho mucho daño en lugar de ayudar. Ok, Eh, eh, en el sentido de que nos hemos vuelto eh, estrictamente apegados a un formato pedagógico y nos hemos olvidado de la visión que tenemos realmente como maestros, o sea, a nivel institucional, y nos hemos olvidado del arte. ¿Me explico? Es decir, la función es que tú tienes que, muchos maestros dicen, no formamos artistas, no, de acuerdo, ok, sí, el artista no se forma, nace, se desarrolla él solo, es su decisión personal, de acuerdo, pero mi función como maestro es mostrarle el camino para poder serlo, si quiere serlo, ya él tomará la decisión si lo quiere ser o no. Pero creo que se ha renunciado institucionalmente a eso en pos de cumplir con una idea de lo que se tendría que hacer de acuerdo con valores. Entonces los valores en este momento han asfixiado a las instituciones. Pero estaba viendo un programa en el que básicamente este es un problema no solo en la educación artística, sino en general. De manera que básicamente todas las universidades en el mundo están empezando a básicamente a declinar, es decir, es como la caída de las universidades y el surgimiento de otros espacios que se vuelven más válidos, ¿me explico? Para la gente misma, de formación, ¿no? Más válidos me refiero en el sentido de que están respondiendo realmente a las necesidades reales de la gente de formarse y no
solo cumplir con el trámite, ¿no? Sí. Y ahí entro con lo otro que me preguntabas. El asunto es que los espacios, me parece, y esto es también es una tendencia mundial, estaba viendo, con la pandemia me he dedicado a ver muchas cosas y estudiar muchas cosas, para no volverme loco. Este, y pues sí, efectivamente, han surgido, ¿no?, en muchas disciplinas otros espacios que efectivamente no trabajan sobre estos criterios pedagógicos institucionales y que entonces empiezan a preocuparse realmente por formar a la gente y por empezar a trabajar sobre necesidades reales de la disciplina que se trate, ¿no? Sí. Más allá de esta cuestión. Y bueno, mi experiencia en Aveiro, en ese sentido, pues yo sí he visto que ha ido pasando un poco eso. Desde luego, los tiempos no cumplen con nada de lo que la SEP dice, pero sí cumplen con el proceso que el alumno necesita, sí cumplen con ir tratando de entender lo que el alumno está descubriendo. Y en ese sentido, bueno, pues lo que también he descubierto, y esto es una cuestión también de pues, vital, ¿no? Pues ahora sí que de experiencia de vida, pues es que el teatro es algo que requiere tiempo. Lo que podría decir al respecto es que una conclusión con la que he llegado con los años es que el teatro es tan difícil porque es un arte de la conciencia. Entonces, no se puede hacer sin conciencia necesariamente. Tienes que haber pasado por un proceso de autoconocimiento y de reconocimiento de la relación que la humanidad y tú establecen con la realidad como herramienta técnica básica para poder hacer teatro. Exacto. Y eso hace que el teatro sea muy lento, porque tú no puedes obligar a alguien a que entienda lo que no va a entender hasta que lo entienda. ¿Sí me explico? Y eso hace muy difícil pues el trabajo, lo hace difícil y lo hace riesgoso, porque básicamente nada te garantiza que se va a llegar, ¿no? Entonces tú puedes haber invertido mucho tiempo en tratar de explicar algo con alguien y de repente se va y dice, no quiero ser actor. O sea, le sirvió para definir, ¿no? Lo definió. Pero uno dice, híjole, pues no podrías haberte dado cuenta un poco antes, pero no, en realidad, pues es un proceso, me explicó. Y en ese sentido, algo que el teatro sí pide es mucha paciencia. Pero entonces, en ese sentido, me parece que las instituciones, esto también me va a costar, no se me van a corregir, me parece que están haciendo una tomadura de pelo, ¿no? Porque te dicen, en 4 años vas a hacer algo que no vas a poder hacer. Sí. Antes, lo que pasaba es que sí había un planteamiento lógico, al menos mal planteado tal vez, insisto, escaso, de repente muy pobre, muy elemental, pero sí había un proceso lógico en el planteamiento didáctico, ¿no? Pedagógico, estaba hecho por gente que había hecho teatro, ¿no? Y se veía como, vamos a pasar por aquí, vamos a seguir por acá y por acá, ¿no? Y ahorita los planes, insisto, están asfixiados porque el pedagogo dice que esto le molesta al alumno y entonces hay que quitarlo. Sí. Y entonces, pues entonces se quitan una serie de cosas. O sea, a mí me parece absurdo, bueno, le voy a decir otra vez, al fin que no trabajo ahí, me parece absurdo que hayan puesto como optativa acrobacia en el CUT, porque entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cuál era el perfil? O sea, ¿cuál es el perfil ahora? ¿Hay perfil? ¿Cuál es el perfil del CUT? Yo no lo sé, ahorita, ¿no? No lo sé. Pareciera secundario, pero básicamente el asunto con la acrobacia es que sí tiene una razón de ser, más, no solo el cuerpo, por supuesto, el cuerpo te entrena y tal, pero sí hay una formación hacia la claridad y ¿cómo decirlo? El impulso a la acción. Sí, Y, ese también, pues dentro de la misma experiencia, es una cuestión de carácter y es una cuestión de confrontación muy fuerte con uno mismo. O sea, claro, es algo y que yo lo platico mucho con los alumnos acá en Durango, es que era increíble cómo de repente entrabas a ver un examen de acrobacia y ya sabías cómo se iban a parar en el escenario, sí, porque no es una cuestión, y como nos lo decían algunos maestros,
O sea, la clase no es para que vengas y hagas tres mortales en el aire. Es para que reestructures y conozcas aquello que está dentro de ti y que te impide hacer ciertas cosas, que cuando las entiendes a través del cuerpo, esa solución permea en todo lo que eres. Y esa es una cuestión que lamentablemente mucha gente no entiende. Y es Sí, esa no, gente que dice que al CUT nada más van para como changuitos a hacer piruetas y a ser cirqueros y eso, cuando realmente a mí me pareció una parte fundamental de nuestra formación. sí, no, yo estoy absolutamente, o sea, muy consciente, porque básicamente como es muy confrontativo, te obliga a inclusive a acelerar procesos, es decir, o te haces cargo ya, o te vas a romper la cara, ¿no? Entonces, no, vas de cargo, o sea, no hay tiempo de pensarlo, vas, resuelve, resuelve, resuelve. Y es era muy importante por eso. Y a mí me sirvió muchísimo, o sea, tú sabes que yo entré, bueno, en fin, de las cosas, ay, se congeló. Bueno, no sé si me sigan oyendo, a mí, no sé si me congelé yo o se congeló él. No, Ah, creo que me fui yo un momento. ah, Este, sí, sí, no, total. Ajá. de las cosas, básicamente, bueno, que yo entré condicionado en la parte corporal al club, pero básicamente a mí me ayudó muchísimo eso, ¿no? Es decir, decide, realiza, no pienses y hazlo. Y básicamente esa es una gran lección, ¿no? Que todo actor tiene que pasar, porque básicamente un problema con el actor es que piensa demasiado, ¿no? Y lo Sí, piensa y lo piensa, y entonces ya no hace, se pasa aquí, voy a hacer, ¿no? Y eso, esta formación es pues esencial, ¿no? Me parece que es básica. Y bueno, pues la quitaron por un prurito moral, ¿no? Porque es que se lastima, bueno, pues se lastima quien se va a terminar lastimando, perdón, de todas formas se va a terminar lastimando porque no es capaz de hacerse cargo de sí mismo, ¿no? No es capaz de tomar la decisión de deja de pensar, céntrate, ubícate y tal, ¿no? Que yo a la larga, pues, yo sí veo, ¿no? Como tú dices, uno sí ve quién efectivamente no va a terminar haciendo nada o va a terminar haciendo muy poco, porque sí. efectivamente no es capaz de definir, decidir, o se te va a terminar yendo, va a terminar dedicándose a otra cosa, lo cual no está mal, insisto, el problema es pensar que eso es un juicio sobre la persona, Ajá. y no es una observación sobre lo que es, cómo está funcionando, y si uno si uno se observa a sí mismo, uno puede tomar la decisión de cambiar eso, si quiere cambiarlo, ¿no? Por eso digo que es un arte de la conciencia. Eh, Pero desgraciadamente ahorita este tema que tocas, bueno, que tocamos, es delicadísimo. O sea, sí, esto, o sea, realmente yo también comparto contigo esta idea de que, o sea, es una carrera confrontativa todo el tiempo. Y es una confrontación que no se acaba con el tiempo. O sea, siempre es no, una cuestión de estarte, cada vez que uno descubre algo de sí mismo es volver a confrontarte, volver a conflictuarte, volver a tener miedo. Aquí la cuestión es qué haces con ello. Ahora, yendo un poco hacia la experiencia más libre, por ejemplo, de lo que se hace en Apeiron o de lo que se te permite hacer a ti en tus clases, ¿cómo lidias nuevamente actualmente con las generaciones y con las limitaciones que se han creado en las nuevas generaciones con este asunto de la confrontación? ¿Cómo saber hasta dónde sí, hasta dónde no? Y sobre todo, hablando de una generación que viene de un entorno totalmente distinto al que se tenía algunos años. sí, la primera cuestión, en lo que yo creo básicamente es en la claridad. Ahora, digo, yo también a veces, digo, me han criticado porque soy a veces demasiado claro, es demasiado directo. O sea, bueno, sí hay que ser, por supuesto que hay que tener un principio de comprensión del otro. Hay una cosa que dice Gadamer que me encanta, cuando habla de la hermenéutica, que dice, uno tiene que aprender, enseñarse a dejarse escuchar, a permitirse dejar escuchar al otro, ¿no? ¿Cómo me dejo escuchar? ¿Cómo me permito dejar escuchar al otro? Ese es un principio básico. Lo siguiente es la claridad, en el sentido de que hay que dejarle muy claro al alumno qué se está haciendo, por qué y para qué.
Entonces, hay un problema, es decir, la primera cosa que yo les digo en ese sentido es, bueno, pues les ha tocado vivir una época muy difícil y la primera cosa que lo tomo de Descartes es que uno tiene que poner en duda todo. Y lo Ujú. primero que hay que poner en duda es su educación. Entonces, la primera cuestión es que tienen que saber que están muy mal educados, de entrada. Es decir, sí tienen que saber que están muy mal educados, porque la educación en este momento pues es una porquería, porque les ha mentido. Y yo les pongo de ejemplo la película esta, que a todo el mundo le encanta, a mí me parece horrorosa ideológicamente hablando, La vida es bella. Les digo, ese es un ejemplo muy claro de la educación que ustedes han recibido. A todo el mundo le parece muy tierno que el hombre le esté mintiendo a su hijo haciéndole creer que está en el circo cuando en realidad están matando gente en la Segunda Guerra Mundial. Y a todo el mundo dice, ¡ay, qué lindo! Bueno, esa es la educación que ustedes han recibido. Una educación en la que dicen, todo es lindo, no, no te preocupes, no te angusties, no, tranquilo, todo está bien, porque la vida no es así. Sí, Entonces, básicamente, y a veces soy muy crudo, pero es real, y tú lo has visto, es muy terrible como en las nuevas generaciones, en mi generación, poca gente, eran poco, o sea, bueno, las generaciones anteriores a la mía y en la mía, bueno, mucha gente moría de SIDA, evidentemente, pero fuera de, de ese pequeño asunto, que después no dejó que se encontró la cura, pues dejó de pasar tanto, pero lo que se ve muy curioso es cómo en estas nuevas generaciones hay una incidencia muy grande de muertes, cosa que antes no pasaba en mi generación. La generación de la facultad hay uno o dos, ¿me explicó? Pero la demás gente ahí está, ¿no? Sigue. En cambio, estas generaciones, terriblemente, son muy propensas a morir muy rápidamente, justamente porque no toleran la frustración. Y eso es un fracaso brutal de la educación, del sistema educativo. Y eso es una vergüenza que como docentes, todos los maestros tenemos que, o sea, somos responsables de eso, ¿me explico? Es decir, eso no debe ser así porque les hemos mentido a los jóvenes. Es decir, esta educación que han vivido ellos es un acto de corrupción horrible, en ese ahora sentido. hay un, creo yo, hay un gran problema en esto que comentas, porque realmente, y es a modo de pregunta, es el mundo en el que vivimos. ¿De qué manera uno como maestro, de qué herramientas nos agarramos para poder, como tú dices, mostrar caminos distintos, este, enseñarles, guiarlos? Vamos, o sea, ¿Qué hace? volviendo a esta película de Matrix, o sea, ¿qué haces cuando mucha gente está, digamos, muy a gusto con lo que está viviendo y con las formas que hay hoy en día, y que de repente los farsantes o los mentirosos se convierten, vamos, que los farsantes y los mentirosos son esas personas que les dicen que el mundo no es como ellos lo han concebido desde siempre, y que la mayoría del mundo y lo que hay alrededor es una mentira creada tal vez por intereses políticos, por intereses económicos, sociales, no lo sé, pero digamos, en una cuestión práctica, cuando tienes al alumno enfrente, ¿de qué herramientas te vales o de qué te agarras como maestro para mostrarles esta otra cara de la moneda que de principio y en una carrera como esta lo primero que genera es rechazo absoluto? Bueno, lo primero es que bendito sea el teatro, ¿no? Están las obras y está la acción. Entonces, lo maravilloso es que el teatro pues te muestra, ¿no? Entonces, hay un punto en el que si el alumno realmente tiene interés, empieza a hacer cosas, empieza a hacer ejercicios, y de repente ahí se empieza a dar cuenta de cosas muy puntuales, ¿no? Muy pequeñitas, pero reales. Y entonces, de una manera muy práctica, me he topado, tengo alumnos, por ejemplo, que de verdad les cuesta mucho trabajo aterrizar, están en la nube de sus ideas, de sus pensamientos, de sus juicios, de sus prejuicios,
que les impide de verdad moverse, es así de, ¿no? Pero poco a poco, por eso digo que es un trabajo que en las escuelas no van a poder hacer si siguen así, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, mucha. Entonces, de repente me he topado con algunos alumnos en Apeirón que después de casi un año de trabajo, de repente el alumno ya pierde la rigidez y empieza a hacer cosas, ¿no? Pero hay que tener muchísima paciencia y hay que estar trabajando con cosas, sobre todo, bueno, en mi experiencia, sobre todo cosas que le demuestren él muy claro, o sea, que sean cosas claras, que él lo haga y lo vea y diga, ya entendí esto, ya entendí esto, ya entendí esto. Si uno no encuentra esta manera de ejemplificar muy puntualmente de qué estás hablando con algo que él haga, no lo va a entender, porque se vuelve como una idea. Y no lo va a creer tampoco, me explico, porque pues, se vuelve así, ay, pues porque tú lo dices, ¿no? Pero pues felicidades por lo que tú digas, ¿no? A mí qué. Cuando en cambio lo empieza a ir haciendo poco a poco, lo va descubriendo y entonces empieza a dar cuenta y empieza a haber una modificación con relación no solo a la escena, sino a su vida. Una cosa que a mí me parece muy importante, que bueno, yo empezado a trabajar así desde hace algún tiempo, es el asunto de plantearles que básicamente ellos son el centro de todo, ¿no? Si tú no eres tu centro, no hay nada que hacer, ¿no? Es decir, porque básicamente no hay actor, ¿no? Entonces, la primera cuestión que tienen que saber es que tienen que aprender a escucharse a sí mismos. Y ese aprender a escuchar implica aprender a separar qué es lo que crees de ti, qué es lo que piensas de ti y qué es lo que eres. Exacto. Y todo lo que piensas y todo lo que crees y te dijeron hay que empezar a hacerlo a un lado para empezar a descubrir quién eres. Pero eso es un proceso largo, ¿no? Lento. Y hay que irlo así trabajando, ¿no? Mira, hacemos este ejercicio, muévete, ¿no? Por un ejemplo, si quieres muy tonto, ¿no? De repente ponemos un ejercicio físico en el que empiezas a moverte y de repente le dices, ahora muévete desde tu hombro, ahora muévete desde tu codo. Observa cómo se mueve tu talón, observa el movimiento que tiene, obsérvalo, o sea, realmente obsérvalo, ponte a moverlo y observa cómo se está moviendo. Y ahora haz que tu cuerpo se mueva como si fuera tu talón. Y entonces de repente no entiendo, no sé, hazlo, pruébalo, hasta que lo logran encontrar y de repente ya están moviendo de una manera diferente. Y le dices, mira, ve cómo empezaste a moverte y todos nos movemos al principio con movimientos estereotipados, ¿no? Entonces yo siempre me muevo así como en las películas de Woody Allen cuando están bailando salsa, o sea, música latina, que todos se bailan así, ¿no? Y todos siempre están bailando música latina así, ¿no? Así nos pasa a todos, entonces entramos en nuestro estereotipo de, voy a moverme y me muevo en 3 movimientos y ya, ¿no? Y de repente lo sacas de ahí y se está moviendo de una manera completamente diferente, se sorprenden, ¿no? Y dicen, oye, güey, es que yo nunca pensé que me podía mover de esa manera. Bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó eso? No, pues te dije, empecé a ver cómo se movía mi talón y de repente entendí cómo se movía mi talón y empecé a mover todo mi cuerpo como si fuera mi talón y de repente salió esto. Pues entonces eso es muy práctico. Eso que hiciste con tu cuerpo hay que hacerlo con todo, ¿no? Y empezar a salirte de tus automatismos. Ejercicios tan estúpidos, o sea, mira, ahí yo sí creo que hay que valerse de lo que sea, ¿me explico? Las herramientas que sean necesarias. Y a mí me han servido, por ejemplo, herramientas de meditación, ¿no? Herramientas de muchos tipos, cosas de psicoanálisis, no me refiero a hacer terapia, sino cosas de la técnica psicoanalítica que dicen de repente, esto funciona de esta manera así, la atención tiene que ser así, así, y de repente digo, claro, esto funciona como lo que el actor hace, y entonces empiezas a jugar con eso y empiezas a buscar, pero implica un acto de creatividad muy grande, que hay que estar planteando todo el tiempo y que depende también del grupo con el que estés y con la gente con la que estés. Es decir, la otra cuestión que implica ser maestro es que uno no puede tampoco caer en el esquematismo de pensar que yo todo el tiempo voy a usar exactamente todas las mismas herramientas con cada grupo. Exacto. Y cada grupo a mí me ha planteado, o sea, yo no doy clases de actuación, doy clases en la escenografía, ¿no? Pero cada grupo me ha planteado unas cosas muy diferentes.
Y al principio hubo un momento que yo quería morirme y dije, no quiero seguir dando clases aquí, es horrible, cuando hubo un cambio de generación muy claro, porque hubo un momento en que literalmente los alumnos dejaban de leer, ¿no? Y dejaban de asistir a las clases. Entonces, literalmente me tuve que poner como maestra de regañona a pasar lista, que yo nunca lo había hecho, a pasar lista, a ponerles sin asistencias, a que si no me entregaste el trabajo tienes menos un punto, menos ya estás reprobado. ¿Pero por qué? Aquí está, es decir, no te estoy reprobando yo, te reprobaste tú, no me entregaste este trabajo y tienes 18 faltas, ¿no? ¿No? ¿Qué me dices? Tienes 18 faltas, ¿no? Y así, yo nunca había hecho eso, tuve que empezar a hacerlo. Y fue necesario, pues porque así venían los alumnos, ¿no? Pero en ese momento yo me quería volver loco y me quería morir, hasta que de repente empecé a encontrar el modo, y hubo un momento, te juro, hubo un momento en que yo me ponía como energúmeno con ellos, ¿no? Así de, es estúpido, pero así, ¿cómo es posible que seas tan irrespetuoso? No, me ponía muy mal, pero yo dije, no, esto no va a funcionar, porque lo único que lograba es que se cerraban, se enojaban, me odiaban, ¿no? Sí. No, y sobre No todo que es el extremo contrario de cómo empezaste tu formación. O sea, yo creo que tu primer contacto importante con este mundo, como lo dijiste al principio, es de gente que tenía la vocación, que quería hacer lo que estaba haciendo y que aunque no tuviera las herramientas dentro de la escuela, o sea, se partían la madre por lo que deseaban hacer. Y ahora de repente, a través de los años, es todo lo contrario. Es, al parecer, las escuelas institucionalmente dicen que te dan todo lo que necesitas, pero ya no hay vocación, ya no hay deseo por hacer las cosas, hay como una apatía o una indiferencia hacia el propio oficio, que también creo que no es nada más aquí con la cuestión artística, es una cuestión general de apatía e indiferencia hacia lo que hacemos en la vida, ¿sí? sí, sí. Sí, bueno, pues eso te obliga a cambiar y hay que sacarlos de ahí. Tienes toda la razón. ¿Cómo los sacas de ahí? Pues básicamente logrando, ahí sí hay que contagiar el entusiasmo y hay que confrontarlos. Pero la confrontación, esa parte es difícil, porque la confrontación, ahorita lo que te puedo decir, en mi experiencia en este momento que lo he ido aprendiendo a golpes también, o sea, no creas que así deja. La confrontación tiene que ser, lo voy a decir y va a sonarte cursi, pero tiene que ser muy amorosa. Es decir, tiene que ser haciéndole entender cuál es el problema. Y ese hacer entender ocurre de muchas maneras. O sea, yo no te puedo decir es así o así. Depende de la necesidad y del alumno. Entonces, de repente, por ejemplo, yo tenía una alumna hace poco que venía así con la espada desenvainada porque venía de otra carrera con una ideología muy particular. Y entonces dice, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, porque esto y esto y esto. Y entonces hay un momento que uno siente, esto va a ser una pesadilla, ¿no? De entrada te cierras y luego dije, no, a ver, calma, calma, calma. Vamos a escuchar, ¿por qué dices eso? Por esto. Y entonces había cosas que estaban bien de lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces dije, mira, sí estoy de acuerdo y tienes razón en esto, por esto, por esto, por esto, pero si tú sigues tu razonamiento, terminas dándome la razón en esto, en esto y en esto. ¿Cómo? Sí, por esto, por esto y por esto. Y me dijo, pues sí. Bueno, pues entonces nos estamos peleando. Exacto. Eh, pero sí implica un esfuerzo, Sí, en el sentido de buscar la manera, de, de entrarle, ¿no? Y de verdad cada persona es por un lado, a veces por acá, a veces es por allá, y a veces no hay manera, me explico, también es cierto, hay veces hay gente que no quiere escuchar y que no va a hacer y que no quiere, y tampoco puedes forzar ni... Entonces hay un momento que yo, institucionalmente hay un momento que yo sí decides, mira, no te voy a convencer, no quiero que, no tienes que estar de acuerdo conmigo, tendrías que, lo único que te pido es que entiendas qué te estoy diciendo y que me digas si estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Y ya después tirarlo a la basura, y ya con eso pasas, ¿no? Y después, si consideras que todo lo que digo es basura, pues es basura, para ti es basura, tíralo, no te sirve, ¿no? Pero sí logra esta cosa de por lo menos escúchame,
¿no? sí, No te cierres y no me digas eres un pendejo y estás diciendo estupideces porque es estúpido lo que estoy. O sea, no voy a poner discusión que creas que soy estúpido, pues lo crees y ni modo, ¿no? Y no te voy a cambiar tu punto de vista, ¿no? Pero al menos escucha lo que estoy diciendo y solo dime que estás, o sea, hazme saber que estás entendiendo lo que estoy diciendo. Y ya si después lo quieres tirar, pues tíralo, ¿no? Digamos, esa es la parte a lo que aspiro, sobre todo institucionalmente, ¿no? sí, Ya en lo otro, pues en mi caso de la formación en Apeirón, pues ahí sí soy más incisivo, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea, bueno, he ido aprendiendo a no ser tan salvaje, ¿no? Nomás lo he ido aprendiendo, no estoy diciendo que me salga rápido, no. Pero he ido aprendiendo cuál es la manera más eficaz, ¿no? Porque ves que yo he sido muy directo para decirte, oye, estás haciendo esto por esto, esto, y no sirve de nada, ¿no? Y el otro se cierra y se vuelve un problema triple de lo que era, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras la manera adecuada, y por eso digo amorosa, de decir la cosa para que realmente la entienda? Es difícil. sí. Pues Esteban, hay algunas preguntas aquí de la gente que nos está siguiendo por el chat, por la transmisión en Facebook. Sí. Creo que esta primera pregunta la hace Leili Naid. Creo que ya está un poco contestada. No sé si quieras agregar algo. ¿Cómo se puede mejorar la educación teatral en general? Pues lo primero que yo pienso es que tendríamos que regresar a para qué lo estamos haciendo, ¿no? O sea, las preguntas básicas. ¿Cuál era el impulso que Stanislavski tenía? Pues que quería entender cómo hacer mejor el teatro, ¿no? Y si yo reconocía a los grandes actores y me gustaba, entendía que hacía una serie de cosas y yo decía, ¿por qué todos hacen lo mismo? Eso los lleva a hacer las cosas bien. Yo quiero que todos las hagamos bien. Me parece que eso se ha perdido de repente, que se ha politizado en el peor sentido de la palabra, ¿no? O sea, que se ha llenado de ideologías, de planteamientos absurdos, ¿no? Insisto, yo creo que el teatro no puede tener compromiso ideológico, y lo creo fervientemente, porque cualquier compromiso ideológico te limita como creador, sobre todo como actor, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer un asesino y me parece que está mal, pero no importa, tú tienes que entender al asesino, ¿no? Y me Sí, parece que esa es la experiencia que el teatro proporciona, como dice Gadamer, darte la oportunidad de aprender a escuchar al otro. Y eso es lo que el teatro proporciona. Entonces, en ese sentido, pues la primera cosa que yo creo que necesitaría la formación teatral, pues es un acto de honestidad de todos los que lo hacemos, ¿no? Un sí, primer acto de honestidad en donde la gente realmente se siente a, a, a pensar realmente, a pensarse, a verse y a limpiar sus cabezas, ¿no? Y a entender cuáles son sus objetivos, que no sean políticos, ¿no? Que sean objetivos reales con respecto al teatro y que se comprometan con el otro, porque finalmente el asunto del teatro es que existe para el otro, hacemos una escena para el otro y no se puede hacer una formación en la que no considera al otro, ¿no? Y ahorita la formación está considerando quedar bien con la teoría de tal, con la de acá, con la de allá, con la de tal, pero no está considerando al otro, al alumno específicamente, ¿no? sí. Nos pregunta Ray Herrera, ¿son suficientes las escuelas o instituciones para la formación de actores, actrices? No sabría decir si es suficiente, no entender, no sabría. De hecho, o sea, ahorita hay una explosión, ¿me explico? Es decir, hay carreras de teatro, de actuación, o sea, nada más en la Ciudad de México ya hay 4 licenciaturas. Está el CUT, la facultad, Casa del ¿cómo se llama? Teatro, la Casa Universidad de del Teatro, Londres. Universidad de Londres, Casa del Teatro, Casa Azul, 5, que son licenciaturas, y la Sí, Anáhuac, 6. Nada más en la Ciudad de México, pero en todo el país ya hay muchas, es decir, la Universidad del Estado de México, la Universidad de Hidalgo, la Universidad de Baja Mérida, California, de Veracruz, Mérida, Chihuahua.
en Chihuahua, en San Luis Potosí creo que también hay una, en Monterrey hay otra, es decir, en, bueno, Veracruz, por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que, pues más bien, o sea, no sabría si es suficiente. Yo supongo que hay demanda, porque yo no sé cómo les va a esas escuelas, ¿no? Supongo que si se sostiene es porque hay mucha demanda. Ahora, el asunto es cómo se está reaccionando ante las políticas institucionales, ¿no? O ante la falta de políticas institucionales. Es que yo creo que ni siquiera hay una política, es una falta total de políticas institucionales de educación, ¿no? Entonces, en ese sentido, ante una falta de claridad, pues yo no sé si esas escuelas que están reaccionando ahí como pueden, más o menos mal, ante esa realidad, pues no sé qué tan funcionales son. Algo, o sea, evidentemente algo harán, ¿no? Ahora no sé si sean suficientes. Y no sé si en términos de cómo abarcan a las necesidades del país sean suficientes. Yo honestamente creo, y se los digo a mis alumnos, a nadie en este país le importa que haya un actor, ¿no? A nadie, realmente. O sea, que tú te formes como actor no es importante ni necesario para nadie en términos culturales. Sí. Ahora, en términos reales sí hay una necesidad porque la gente sí quiere ver teatro. O quiere ver cine, o quiere ver televisión, O sea, quiere etcétera. ver algo, hay una necesidad. Ujú. Eh, sí, yo creo que sobre todo la palabra suficientes es la que crea un poco de conflicto. O sea, suficientes en qué sentido. O sea, puede Sí, sí, haber, en cantidad, pues yo creo que ya hay bastantes, o sea, ya cubren, sí, ¿no? pero Ya, en, digamos, que cubran las necesidades o que sean eficaces en lo que hacen, es otro tipo de suficiencia que nos deberíamos de cuestionar si sí, y, si, y sí la, si sí se tiene o no. y la otra realidad es, ok, ya se formaron, ¿en dónde van a trabajar? ¿En dónde trabajan? Exacto. Porque básicamente yo sí veo, pues hay mucho, o sea, el país es enorme, ¿no? Pero el teatro, digamos, en cada región es a veces exiguo, a veces inexistente, ¿no? En algunas regiones no existe teatro, ¿no? Entonces uno dice, ¿para qué estás formando a tanta gente que va a trabajar en dónde, haciendo qué? Y eso también es una falta total de política cultural, ¿no? Es decir, me topé el otro día con una actriz española y me dice, no tienen esto, y yo así, está burlándose de mí, ¿verdad? Es que en España, digo, pues sí, claro, pues en España, claro que, o sea, leyendo sus formatos, en España hacía un acuerdo en el que el teatro es considerado una prioridad nacional, ¿no? El documento dice eso. Y por supuesto, en tanto que prioridad, pues hay un centro nacional y hay una serie de apoyos y una red de teatros y una cantidad de cosas, y aquí este gobierno, pues le parece estúpido, ¿no? O sea, lo que nos dijo, lo que su funcionario es, pues, sus funcionarios, estos diputados, las declaraciones es, pues esa gente que no hace nada y que solo cobra mucho, porque la señora creía que los actores somos la gente, las tres estrellas de Televisa, que ya ni siquiera ellos cobran lo que cobraban antes, ¿no? Entonces es así de, eso es lo que piensa este gobierno. Pues evidentemente no es prioridad para nadie, ¿me explicó? Ahora, y ligándome un poco con la otra pregunta de Ray, o sea, a pesar de todo esto que estamos platicando, este, cada vez hay más gente que quiere entrar al CUT, al ENAT, a Casa del Teatro. O sea, hay cada vez mayor demanda, menos trabajo, y también, como lo pregunta este Ray, también hay muchos rechazados que se van a estas escuelas que de repente nacieron por ahí, de repente como escuelitas pequeñas por ahí en la colonia, en la delegación, o también al interior de la República. O sea, a nadie le importa una persona que se está formando para ser actor, y curiosamente hay una demanda creciente en ese sentido. Ajá, Sí, pues es que yo también creo que hay una demanda que tiene que ver también con una idea, ¿no? Cuando yo estaba joven, pues lo que estaba de moda era fama y entonces el sedarte era como así, ay, ya entré a mi escuelita como tipo fama y no sé qué. Pero creo que también hay un malentendido muy grande. Mucha gente de esa gente lo que está buscando es ser famoso, no está exacto. buscando ser actor.
y bueno, pues es decir, sí hay una un gran abandono cultural en el que este país está, un bache terrible, ¿no? Un abandono terrible. Entonces, también eso implica la generación de una malinformación y desinformación y de una serie de malentendidos con respecto a lo que es el teatro. Entonces, también yo veo mucha gente que entra a las escuelas, y que entra a las escuelas, con una idea tremendamente equivocada, ¿eh? Muy, 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 y que se terminan yendo, porque están pensando que va a ser quién sabe qué, y van a ser famosos, y van a estar en Televisa, y van a triunfar en Hollywood, y dices, pues no, ¿no? Porque sí los he oído, de verdad, o sea, sí. Sí, Digo, todos soñamos con eso, ¿no? Pero los sueños, pero sabes que no es cierto, ¿no? O sea, que puede ser así de, ay, sí, algún día me ganaré un Oscar, ¿no? bueno, y algunos han llegado un poco más lejos o más cerca de eso, pero a veces ni siquiera uno por generación, uno No, cada 3 o 4. ¿No? sí, pero vamos, es como una fantasía, ¿no? Que todo el mundo tiene, Sí, todos totalmente. tenemos, pero una cosa es que tengas una fantasía así de, ay, algún día, y otra cosa es que estés pensando que realmente vas a estudiar para eso, y hay mucha gente que llega pensando que va a estudiar para eso, y pues no, ¿no? Es así de, entonces también es verdad que sí hay mucha gente que quiere hacer, pero no entiende a qué están entrando y para qué, y lo que hay, pues es esta cuestión, ¿no? O sea, yo conozco una persona que está estudiando en una escuela, y de plano me decía en una clase así, que yo estaba dando clase, y me decía, no, pues es que le puedo traer todavía no era TikTok, pero era, tengo mi blog, soy youtuber y le quiero mostrar lo que he hecho, y eso puede ser mi examen, Ah, y yo ok. así de, pues, no, pero ¿por qué no? Pues porque eso no es ficción. Sí, porque tengo un personaje, le digo, sí, pero no es lo que estoy pidiendo, o sea, a ver, te leo lo que dice aquí en el plan me explico, de la materia, y básicamente esa persona estudió pues Para hacerse famosa. profesionalizar me explico, para tener un papel que diga sí me explico, pero lo que quiere es ser famoso, ¿no? Sí. Y otra persona de esa misma escuela, pues básicamente terminó siendo locutora de un canal ahí más o menos feo, ¿no? Pero entonces, ahora soy tal y soy de no sé qué, ¿no? Y entonces Sí, ahora hice noticias. Y uno dice, pues, no, pues para eso no tienes que haber estudiado actuación, ¿no? Es decir, no era necesario. En todo caso, hubiera estudiado comunicación, tal vez hasta sales como herramientas, ¿no? Por lo sí, menos en cuanto ya leíste más cosas, ¿no? No solo leíste teatro. Este, pero, pero mucha gente está así, me explico, en muchos lugares, en muchos niveles. Entonces también es esta demanda, yo no sé qué tan real, hacia lo que voy, qué tan real es la demanda en relación a lo que realmente, a qué, qué están buscando y qué están esperando encontrar. ¿Es real que están buscando hacer teatro? Yo creo que no, porque además mucha gente no ha visto teatro. exacto. La O han realidad es, leído, o han leído teatro. o han leído teatro, porque además es real, los alumnos que hacen examen a las escuelas de teatro no han leído teatro y no han visto teatro. Es cierto, o sea, yo los he visto, ¿no? Y dices, ¿y cómo va a ser el examen si no? O sea, dices, sí tiene talento, pero verdaderamente no tiene idea, ¿me explicó? Exacto. Entonces, si no tienes idea, pues efectivamente eso va a ser un gran problema, ¿no? Sí, Entonces, esa demanda, pues también está funcionando en términos de fantasía, ¿no? Y está funcionando en términos de un objetivo que no es claro, que es, quiero ser youtuber, ¿no? Quiero profesionalizarme para hacer TikToks más padres, ¿no? En el mejor de los casos, o simplemente, pues no sé qué quiero, pero está padre porque parece que no tengo que. Y no dudo que mucha gente entre esa confusión haya gente talentosa y que sí tenga vocación, pero, pero digamos que tampoco es, yo sí dudo de esa demanda, ¿me explico? Porque sí, pareciera que crece, crece, crece. Sí, pero ¿en qué sentido? ¿Qué están buscando? ¿Qué es lo que creció? ¿Realmente creció gente que quiere hacer teatro? No. Crece gente que quiere ser famosa, crece gente que está pensando, fantaseando cosas que no son. Y es lógico, ¿no? Porque insisto, pues sí, no hay, o sea, todavía ya en los 90s estaba ese programa que, o sea, tenía sus cosas muy reprochables, como que fuera gratuito, ¿no? Pero, pues era muy funcional, muy priista y lo que sea, pero era muy funcional, ¿no? Que era el asunto de todos los fines de semana en todo el país,
Había talleres de artes plásticas, música y danza y teatro, y obras de teatro, y música y danza, en todos los teatros del país, en los del IMSS y en los que hubiera del pueblito, donde había un teatro, se programaba un grupo cada fin de semana de niños, ¿no? Que era Alas y Raíces. Digo, no estoy diciendo que todo el tiempo pasa, no, pero por lo menos yo sí vi, porque pues yo trabajé en eso, sí vi efectivamente mucha gente que nunca ha ido al teatro y que vio una obra de teatro por primera vez en ese programa y que salían fascinados. ¿Me explicó? Y ahorita eso no existe, ya no hay nada, ¿me explicó? Estamos absolutamente, o sea, están los esfuerzos que cada quien hace como compañía y tal. Y a este gobierno, por ejemplo, pues, ¿qué es lo que piensa este hombre de la cultura, ¿no? Que es así, sí, que venga a la iglesia y les ponga a cantar, tocar la guitarra y es cultura. Ok, ¿no? Pues entonces, si eso es lo que piensa, pues entonces evidentemente no va a tener un plan de cultura y no lo tiene, ¿no? Ni le ha importado, ni lo va a hacer. Okay. Nos preguntan que al principio de la conversación mencionaste ciertas cualidades que ya no ves en las nuevas generaciones. ¿Cuáles son esas cualidades a las que te refieres? Eh, bueno, esas cualidades básicamente era esta intuición vocacional. Eh, no estoy diciendo que no la ven, pero hay una falta muy fuerte, o sea, hay una gran ausencia de eso en general, ¿no? Antes era como más común ver este impulso, esta gente que está haciendo ya teatro desde que salió de la o desde la secundaria está haciendo teatro como puede, mal, pinche o lo que sea, pero lo está haciendo, ¿no? Y que va a ver todas las obras de teatro que puede, que se cuela en las obras, ¿no? Que si hay un festival va y pide, consigue las cortesías y se mete a las obras, ¿no? Que busca conocer, o sea, que tiene hambre de hacer eso, ¿no? Y ahorita, pues no, eso no, eso sí no lo vería en este momento, en general. ¿Qué veo esa es una cualidad que no veo. ¿Qué cualidad? Pues, digo, básicamente esa sería la principal, ¿no? Es Sí. decir, con eso es más que suficiente. Teniendo eso se resuelven las demás mucho más fácil. Sí. Entonces, no estoy diciendo, hay casos que sí, o sea, no estoy diciendo que todas las generaciones, no, o sea, pero la generalidad, la media, pues no han visto teatro y es sorprendente que no les interese verlo, ¿no? Además, porque he visto tenido alumnos que, pues no, y no me aburre, y uno dice, ¿está estudiando teatro? Genial, ¿no? O sea, ¿cómo te aburre? O sea, no, o sea, entonces no, pues estás mal, ¿no? Entonces te vas a dedicar al cine o a qué te vas a dedicar, ¿no? En fin. Entonces esa falta de claridad, pero, o sea, hay muchas confusiones, como generación hay muchas confusiones. Pero yo insisto y lo reconozco y creo que ese es un error de mi generación, ¿no? Es decir, básicamente sus padres tienen mi edad más o menos. Entonces lo que puedo decir es que mi generación es terrible como padres, ¿me explico? Porque permitimos eso y lo fomentamos. Y entonces, pues fracasamos, ¿no? Claro, cada generación fracasa de otra manera, ¿no? Pero nuestro fracaso está como muy, muy claramente señalado. En cuanto a eso, básicamente eso sería. Ok. Y ya un poco para, un par de preguntas para relajar un poco el tono de la plática. ¿Cuáles son tus obras favoritas? Mis obras favoritas, bueno, me gusta de todo. Me gusta el teatro, eso sí. Pero Ajá. primero, me encanta el teatro. Tu No top 3. soporto. Sí, o sea, no, en mi top 3, bueno, pues híjole, me encanta Shakespeare, me encanta Miller, me encanta O'Neill, me encanta Luisa Josefina Hernández, me encanta García Lorca. Me gusta mucho el realismo, cosa que a mi generación, como tú sabrás, le cagaba. A mí me encanta el realismo. Y además siento que es muy mal entendido y la gente tiene una serie de ideas muy estúpidas sobre eso. Eh, Disfruto mucho el realismo, o sea, de verdad, tengo como una especie de antena para detectarlo y me encanta, ¿no? O sea, lo veo y eso es lo que tengo sensibilidad para eso, no sé si lo haga bien, pero por lo menos como espectador, como lector, Sí. tengo esa sensibilidad y me encanta, ¿no? Molière, o sea, me gusta mucho el teatro bien hecho, el teatro que está bien construido. No me gustan los experimentos estos de ahora, la narraturgia,
pues básicamente es un suicidio, ¿no? Porque ellos dicen, no quiero personaje, no quiero acción, no quiero conflicto, pues no quiero teatro, ¿no? No me gusta el teatro. Ah, bueno, pues qué bien que no te guste el teatro, entonces no hagas teatro, ¿no? Y me dirán, es que es prejuicioso. Pues no, es que no sirve, es aburrido. Esencialmente es aburrido. Tomé un curso hace poquito con un italiano maravilloso, ahí en Teatro UNAM, de teatro y neurociencias, y básicamente explicaba, hay una cosa que es la atención y que el cerebro recibe. Cuando no hay acción, no hay atención. Y entonces la gente se aburre. Y eso es un hecho cerebral, señores. No es una cuestión de juicio estético. Es que simplemente el público se aburre. Y si ya se aburre, no tiene atención y le vale. Eso pasa con la narraturgia. Ya. No hay juicio estético. No soy un prejuicioso horrible. No, pues tu obra aburre. Punto, se acabó. ¿Me explico? Es un hecho físico. Si no generas empatía, si no generas interés, si no te importa generar interés en el otro, pues que te vale madre, pues entonces al público le vale madre lo que tú hagas, ¿me explico? Es igual. Exacto. Entonces, no es un prejuicio, es un hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, Nos comentan, y eso también es un problema, yo creo que en general, y que también acá lo vivimos mucho, ¿cómo enfrentas el hecho de que las nuevas generaciones no están interesadas en la lectura? ¿cómo lo enfrento? Pues demostrándoles que es divertido. Uh-huh. Tienen muchos prejuicios, es una generación muy prejuiciosa en un cierto sentido, y entonces hay una especie de, por eso digo que es un fracaso educativo brutal, parece que los vacunaron, ¿no? Parece que les dijeron esas asquerosas, horribles, una pesadilla leer, y de repente se encuentran leyendo cosas que dicen, no manches, me encantó, ¿no? Y dices, ah, mira, y de repente ya van agarrando la onda, y ya, de repente poco a poco, empieza a encontrar, no solo, es bonito porque no, a mí me gusta mucho, ¿no? Me encanta el teatro y me encanta leerlo, y también me gusta mucho leer textos teóricos, o sea, los teóricos me encantan. Me encanta cómo están pensando, me encanta descubrir cómo están pensando, me encanta compartir con ellos y con los alumnos cómo está pensando y cómo eso lo aplicamos realmente en la práctica, ¿no? Uh-huh. Y entonces de repente sí he logrado contagiar ese gusto con los alumnos, entonces de repente, pues sí, porque dices, es que, viste que dijo esto y esto es lo que hacemos cuando tal, sí, 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 me explico. Entonces de repente, eso es muy placentero, ¿no? Como de repente el otro se pone a leer, ¿no? Que nuevamente Y, es esto no, que decías hace rato de que también tenemos que aprender a contagiar el entusiasmo por lo que hacemos. Y exacto, eso es el centro de todo. Entonces, si uno no está entusiasmado, si no te entusiasma, déjalo. No sí, tiene caso que sigas. exacto. Okay. Y bueno, pues eso es lo que en general me gusta hacer. Insisto, a veces lo hago con más o menor éxito, ¿no? Pero pero sí, ese es el centro, ¿no? Cómo logro verdaderamente contagiarles esta gusto por hacer, por descubrir. Pues doy lectura a la última pregunta ya para cerrar la plática, que también creo que es una pregunta que creo que ya de alguna manera este, la has contestado con anteriormente, pero no sé si quieras agregar algo más. Preguntan, ¿a qué le atribuyes la poca o nula vocación actoral en los alumnos de estos tiempos? Digamos que el problema no es tanto una vocación actoral propiamente dicho, sino hay ay, lo voy a decir así, hay el sistema educativo que hemos generado es muy perverso en el sentido de que ha logrado aplastar a la gente de una manera muy perfecta. ¿En qué sentido? En el sentido de que efectivamente los ha adormecido brutalmente y les ha enseñado a no pienses, no sientas, no sientas, sentir es feo, pensar es feo, gestionar es feo, es de mal gusto, cállate, no pienses, no sientas, no vivas, no te arriesgues. Y eso pues tiene muchas consecuencias, porque básicamente la gente se acostumbra a vivir en una especie de cajita así cerrada,
y piensa que eso es vivir y están contentos de vivir así. La vocación es algo que te despierta. Eh, entonces, realmente la cuestión es, digamos que estas generaciones la tienen muy difícil en el sentido de tienen que romper mucho de todo lo que traen para descubrir su vocación, para empezar a ejercerla, para despertarla y decir, aquí voy, y no me detiene nada, ¿no? Entonces, realmente yo no es tanto que no haya vocación actoral, lo que hay es una gran dificultad de asumir quiénes son. Lo tienen muy difícil, realmente lo tienen difícil. O sea, todos lo tenemos difícil, es decir, tampoco es que sea tan extraordinario, todos lo tenemos difícil, cada generación tiene que lidiar con eso. Pero mi generación era muy, combativa, ¿no? Es así de, no me van a pisar y no me voy a dejar pisar, aunque te dejaras pisar, pero uno tenía como esta voluntad de decir, no, tengo que hacer algo, o sea, me estoy asfixiando y no quiero sentir asfixiado. Y salgo, ¿no? Y si no les gusta, pues, vale, ¿no? Ahorita el problema es que están muy ideologizados y muy encerrados en esa ideología y esa ideología los anestesia. Estar anestesiado se vuelve muy difícil para ellos porque básicamente hay que empezar a quitarse todo eso. Lo veo con mis alumnos muy claramente. Entonces de repente cuando logro realmente cuestionarles cosas muy básicas, de repente es como de, no manches, o sea, no lo había visto, ¿no? Y de repente empiezan ya a avanzar, ¿no? Pero hay un primer momento que es así de casi autista, ¿no? Es así, estoy aquí, ¿no? Eh, y se vuelve difícil porque ellos mismos es como si no, como si se hubieran acostumbrado a cancelar sus impulsos vitales, porque quedan mal, porque no está bien, porque te ves feo, porque no sé, por una serie de cosas, eh, y eso es lo que se vuelve muy dificultoso, digámoslo así. O sea, no es que no haya vocación, es que ni siquiera la vocación se reconoce en esa marisma en el que están educados. Entonces, pues tienen que despertarse, ¿no? Es decir, y es difícil y cuesta trabajo ayudarlos a despertarse, porque además se enojan. Es decir, lo difícil es que están defendiendo ese marisma. ¿Sí me explico? Sí. Estoy tan enamorado de mi colchita que me protege y me cuida, que cuando se la quieres quitar se enoja, pero no se está dando cuenta que la colchita lo está asfixiando. Cuando ya finalmente se da cuenta, dice a la fregada la colchita, ¿no? Y ya la suelta. Pero llegar a ese punto es difícil. Sí. Eso es lo que diría. Es decir, no es falta de vocación, propiamente dicho, sino es estar muy atrapado en esa moral. Y eso es difícil. Insisto, todas las generaciones están atrapadas en una moral. Es decir, es un proceso normal, tampoco es tan extraordinario, insisto. Solo que el problema es que están como muy convencidos de eso. Son como, ¿cómo decirlo? Eh, fanáticos de su moral, ¿me explico? Entonces está así, no la voy a soltar porque está bien, yo estoy bien, ¿no? Y por eso se vuelven muy reactivos cuando alguien los cuestiona, ¿no? Pero entonces poco a poco hay que empezar a decirle, mira, de verdad, eso que estás defendiendo tanto te hace mucho daño, suéltalo. Y tienes que demostrárselo. Lo que está bonito de esta generación, digo, es que, Dios, perdón, no es para, porque parece que esto es terrible, no. Lo que está muy bien es que esta generación lo que sí tiene es, bueno, lo que yo he visto en las últimas generaciones es que si tú se lo explicas con calma y bien, lo entiende. Está dispuesto a entender. La generación anterior, hace unos años antes, era nada más, no. Ahorita esta nueva generación, estas últimas generaciones, si les explicas, si les demuestras, lo entienden. Y dicen, sí, ya entendí. O sea, usted está diciendo que tal por tal, sí. Ah, ¿sí me explicó? Sí. Igual, como que empiezan a moverse. Es decir, es por ahí, porque no soportan, esta generación no soporta, hay una cosa como que no soportan algo que no sea justo. Ok.
Entonces, si tú les demuestras que lo que están haciendo es injusto consigo mismo, de repente dicen, ah, sí tiene razón, maestro, ¿no? En esto, ah, mira por acá. Y ya empieza a encontrar maneras de que vayan soltando eso, ¿no? Tan fácil como decir, es que me cuesta mucho trabajo sentir. Entonces les pones un documental científico y dice, el ser humano básicamente, lo que define al ser humano es que siente. Entonces no puedes decir que te cuesta trabajo sentir cuando todo el tiempo estás sintiendo. Es decir, no, te estás mintiendo pensando que sentir te cuesta trabajo cuando lo que haces en la vida es sentir. Es decir, si el ser humano se define, la gente cree que lo que define al ser humano es su inteligencia, y no, lo que define su emocionalidad, porque básicamente la memoria no funciona como en las computadoras, la memoria funciona selectivamente y lo que selecciona es la emoción. Entonces se queda en tu memoria aquello que te resultó emotivamente trascendente, que te golpeó de alguna manera. Y entonces uno le dice, ¿por qué crees que te, o sea, a ver, si es así, ¿de dónde sacas que te cuesta trabajo sentir? Ah, pues sí. ¿Me explicó? Entonces, ves, les demuestras que es un prejuicio, ¿no? Es un prejuicio. Entonces, deja de creer en tu prejuicio y obsérvate. Y vas a ver que estás sintiendo todo el tiempo. Ahorita mismo que te estoy diciendo esto, ya dijiste, te espantaste. Ah, bueno, y sentiste, ¿no? La experiencia de la verdad. Digo, sientes algo, pues te sorprende o Sí. lo que sea, pero sientes, sentiste, ¿no? Esteban, mil gracias por habernos acompañado, gracias por haber compartido con nosotros esta plática. Mil gracias por formar parte de este primer Festival Nacional de la Cafeta 2021. No sé si quieres agregar algo ya para concluir tu participación aquí con nosotros. Pues me siento honrado, me siento muy contento, me encanta participar en, siempre que algo empieza es maravilloso, ¿no? Entonces ya podré presumir que yo estuve en el primero. Fuiste eh, nuestro padrino. entonces, pues yo los felicito, me encantan los esfuerzos. Una cosa que me ha parecido maravillosa de la pandemia es esto, ¿no? Es decir, el asunto de que se abran, que no nos hemos quedado quietos y abrimos espacios. Y esos espacios generan mucho movimiento. Entonces, yo siempre lo agradezco. Yo he tenido la oportunidad este año de tomar clase con italianos, con argentinos, con españoles, con una cantidad de gente que con el italiano, o sea, que de otra manera hubiera sido imposible, ¿no? Esta misma entrevista, pues difícilmente yo iba a poder viajar a Durango para hacerla. Entonces, pues es maravilloso. Entonces, hay que aprovechar lo que de maravilloso puede tener la tecnología y generar iniciativas. Y yo creo que justo para los jóvenes que vean que uno puede hacer, que uno hace. Es decir, ya no es preguntarme si podré hacerlo, lo haces, vas y lo haces, ¿no? Es más fácil de lo que parece. Entonces, yo estoy encantado, te agradezco muchísimo y insisto, me siento muy honrado, muy emocionado y pues les deseo pues, que sea, que yo sé que va a ser, que sea un éxito y que efectivamente vengan miles de ediciones. Mil gracias nuevamente, Esteban. Gracias, gracias a las personas que nos siguieron también en el chat. Gracias a todos. Seguimos con nuestro festival, que recuerden que acaba hasta la segunda semana de noviembre. Seguimos con ustedes. Estén pendientes de nuestras redes para seguir la programación y nos puedan acompañar en las funciones presenciales y también en todos los conversatorios que faltan. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias. gracias, Esteban, y hasta luego. Gracias. Adiós.